Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, todo el equipo de producción de este programa está listos y listas para llevarles la información y el análisis, por supuesto, para que nos ayude a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de este espacio y también a través de las radios que retransmiten durante la semana este programa. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que siempre está con nosotros en el programa Vamos al grano. César, bienvenido. Hola Edgar, ¿qué tal? Un saludo para ti y para la audiencia. Ahí está tu saludo, César, para la gente que siempre está en sintonía de este espacio. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más medicina amarga, es el tema que hoy vamos a desarrollar con César. Pero antes le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Escuchemos entonces la cápsula antes de ir al grano y regresamos con César. Antes de ir al grano. Recientemente se dio a conocer que el gobierno salvadoreño ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para recibir un préstamo de $1.400 millones. El gobierno presenta este acuerdo como un logro de su buena gestión. Sin embargo, paralelamente ha comenzado a implementar medidas que afectan directamente a la población, como el despido de 4.000 empleadas y empleados públicos y recortes significativos en áreas sociales prioritarias como la salud y la educación. Ahora se ha revelado que estas medidas forman parte de las condiciones pactadas por el FMI. ¿Por qué se ha firmado este acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las medidas específicas que ha pactado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este acuerdo? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, en este programa vamos a hablar del anuncio que se ha hecho de un acuerdo entre el gobierno y una institución llamada Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI. Comentanos, César, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? También es interesante saber por qué el gobierno ha buscado firmar ese acuerdo con esta institución. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que está integrada por casi todos los países del mundo y, como dice su nombre, maneja recursos. Es un fondo, ¿verdad? Tiene dinero y le presta a los gobiernos para que resuelvan problemas financieros, cuando tienen apuros económicos, problemas de financiamiento o tienen dificultades para pagar la deuda. Entonces el Fondo Monetario presta, pero también pone determinadas condiciones, porque su objetivo primordial es garantizar que los gobiernos paguen la deuda que tienen con otros gobiernos, con organismos como el propio Fondo Monetario, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, si son países de América Latina. En el caso de El Salvador, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también le presta. La Corporación Andina de Fomento, es decir, organismos financieros internacionales, también empresarios que le compran papeles legales que se llaman bonos, le prestan dinero, se quedan con el bono, el papel, y el gobierno se compromete a pagarle en un periodo con una determinada tasa de interés. Esa es la deuda, digamos, externa. Y también la deuda interna, con la banca privada y con otros organismos de financiamiento. El fondo tiene como misión garantizar que los gobiernos paguen la deuda. Y los gobiernos lo buscan, como decía, para resolver problemas de financiamiento, o el propio fondo puede llegar a un país, mandar una misión y decirle: ustedes tienen una deuda muy grande, decirle eso al gobierno. Tengan cuidado, no la dejen de pagar, ¿qué está pasando? Ustedes tienen un desorden en su finanza. Podemos ayudarle con un préstamo, pero tienen que tomar medidas. O el gobierno lo llama. En el caso del gobierno de El Salvador, Bukele inició una negociación con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2022, porque
ni en el 21, ni en ese año 22, ni en el 23 pudo vender bonos. La Asamblea Legislativa le aprobaba que vendiera bonos por $1.000 millones, por otra cifra, y no los vendía. No habían empresarios interesados en prestarle al gobierno a cambio de estos instrumentos legales. Y estaba recibiendo financiamiento de otros organismos internacionales como el Banco Centroamericano, el BID, el Banco Mundial, entre otros, y también de la banca privada, y agarraba mucho dinero de los fondos de pensiones, lo sigue agarrando todavía. Entonces no le querían prestar los empresarios porque la deuda era muy grande, sigue siendo muy grande, y había riesgo de que el gobierno la pagara. Entonces le ponían condiciones muy fuertes de plazo corto y alta tasa de interés. Porque es que este gobierno de Bukele ha incrementado muchísimo su deuda por un problema de un presupuesto donde la recaudación de ingresos por parte del gobierno a través de los tributos es insuficiente para financiar el gasto, porque ha aumentado mucho el gasto militar, el gasto de propaganda, entre otros. Entonces se ha estado endeudando, pero los empresarios le dijeron, te presto pero muy caro y a corto plazo. Entonces se le dificultó conseguir la deuda de bonos y recurrió a otras, con los fondos de pensiones, etc. Siguió aumentando la deuda, pero se le habían cerrado la fuente de bonos. Y Bukele le pidió al Fondo Monetario que le hiciera un préstamo de 1.400 millones como una forma de mandarle una señal a los tenedores de bonos para que le compraran bonos al gobierno y le prestaran, porque esta fuente de financiamiento la tenía cerrada. Entonces comenzó a negociar por su problemática económica, es decir, la problemática económica del gobierno, y porque la deuda era demasiado grande ya. Entonces el Fondo Monetario le puede prestar más, pero le pone entonces condiciones. Échame la mano, pero el fondo le pone condiciones. En el periodo que ha gobernado Bukele, digamos, de diciembre del 2019 al 2024, la deuda pública del Estado ha crecido en $12.300 millones, 62%. No tenemos todavía datos más recientes, pero ahí va un periodo de 5 años. Hay que decir que en los 10 años de los gobiernos del FMLN, la deuda aumentó en 8.635 millones. Y en 5 años Bukele la aumentó en 12.300. Es impresionante. La deuda en el gobierno de Funes, por ejemplo, creció un promedio anual de 864 millones. En el gobierno de Funes, y el de Serén, 864 millones por año. Y con Bukele ha crecido 2.460 millones por año. El triple. Al Fondo Monetario eso le preocupa. Pero además, cuando Funes llegó al gobierno, la deuda, aunque la aumentó en los 5 años, cuando llegó al gobierno, la pobreza afectaba al 38% de los hogares, y cuando terminó su gobierno afectaba al 32%. Luego llegó Serén, que la encontró en 32 y la bajó a 22.8 en el 19. O sea, en 10 años fue una reducción de la pobreza en un 14 puntos porcentuales, 16 puntos porcentuales casi. Y con Bukele ha subido la deuda y la pobreza subió de 22.8 a 27.3 en el 2023. Es decir, un endeudamiento que no ha servido para mejorar la vida de la gente, porque en los gobiernos del frente esa deuda se utilizó para financiar programas sociales, obras de infraestructura, etc. Entonces, en ese contexto es que llega esta negociación y finalmente el Fondo Monetario le va a hacer un préstamo de 1.400 millones a cambio de que aplique medidas, de que se meta en cintura el gobierno, de que nivele sus finanzas, de que aumente sus ingresos y baje sus gastos, pero para que siga pidiendo prestado, para que pague y siga pidiendo prestado. Bien, ahora que ya sabemos qué es el Fondo Monetario Internacional y que ya César lo explicó, hablemos ahora de en qué consiste ese acuerdo, César, y también a qué se ha comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para poder llevar a cabo este acuerdo. El acuerdo implica que el gobierno va a recibir $1.400 millones del Fondo Monetario, pero tiene que aplicar un programa de medidas en 3 años y 4 meses, es decir, en 40 meses. Todo 2025, 2026, 2027 y entre enero y abril del 28. Todos los años tienen que estar tomando medidas. Esos 1.400 millones, el fondo se lo va a dar el 40% para que lo tenga el Banco Central de Reserva, ahí como una reserva, porque está disminuyendo la entrada de dólares en la economía por la caída de las exportaciones, las remesas no crecen mucho, la inversión extranjera sigue por el piso. Y 800 millones, 60%, se lo va a dar para que haga 2 cosas. Con 200 millones financiar el déficit fiscal de este año, que no le alcance el dinero para financiar el presupuesto.
y 600 para dárselo a instituciones del sector público no financiero. Aumentar los depósitos de esas instituciones en el Banco Central. Instituciones como ANDA, la CEL, etc. Entonces el gobierno se compromete a reducir gastos y aumentar ingresos por ese mismo monto, 1.400 millones. Por eso ya este año comenzó el gobierno a recortar gastos en 15 ministerios, en salud, en educación, obras públicas. Ha recortado muchísimo gasto. Y también tiene que aumentar ingresos. El Fondo Monetario le está pidiendo que aumente los ingresos a través de impuestos al consumo, a la población, como el IVA, por ejemplo. No lo dice explícitamente, pero son impuestos al consumo, lo que aplican los gobiernos. No tocan a los grandes, gobiernos como este que tenemos en El Salvador. El fondo lo que quiere es que consiga los 1.400, recortando gastos y aumentando ingresos, y garantice el pago de la deuda. Entonces le puso metas, en el primer año tanto, tiene que recortar aquí, sobre todo la masa salarial y la compra de bienes y servicios del Estado. Esos son los dos gastos donde prioriza. La masa salarial significa despido de gente del Estado. Otra medida que le impone el fondo es que aumente la reserva de liquidez del Banco Central. Estos son los ahorros, la parte de los ahorros, esta reserva es la parte de los ahorros que tiene la gente, digamos, las empresas en los bancos comerciales y que el Banco Central agarra para proteger a los ahorrantes, a las personas que tienen dinero en los bancos. Esa reserva está en 11.5%, o sea, de cada $100 que tienen los bancos, el Banco Central le quita 11.5 y le dice haga negocio, preste con el resto. Pero le ha estado prestando al gobierno, la banca le ha estado prestando al gobierno, esa reserva está en 21%, cuando llegó Bukele la bajó a 11%, le liberó fondos a los bancos, pero para que le prestaran al gobierno. Y la deuda del gobierno con los bancos ha aumentado como 3 veces, como lo encontró Bukele. Y entonces el Fondo Monetario le dijo tiene que subir esa reserva a 15%, gradualmente. Para junio del 26 debe estar en 15%. Eso quiere decir quitarle dinero a los bancos y prestarán menos, ¿verdad? Eso tiene su efecto negativo en la economía porque va a caer el crédito. Pero el fondo quiere proteger a los ahorrantes por si quiebra algún banco. Lo otro es que el gobierno tiene que promulgar una ley anticorrupción y tiene que entregar los informes de las auditorías de los préstamos que manejó en el año 2020 y también presentar informe de cómo han utilizado los recursos del FOPROMI, un fondo que se creó en el marco de la pandemia en el 20 y que sigue existiendo y que se utiliza para hacer compras sin seguir las leyes de adquisición y contratación pública, es decir, la ley LACAF, sino que el gobierno contrata a la empresa que quiera sin seguir los procedimientos legales para hacer una obra, para lo que sea. Y el gobierno ha manejado más de $1.000 millones y no ha rendido cuenta más que por 254 millones. No se sabe qué se ha hecho con mucho de ese dinero. En otras palabras, el fondo le está diciendo hay indicios de corrupción, fréneme la corrupción, entregue la información del uso de esos fondos, que son más de 1.000 millones, y lo que manejó de los préstamos del 2020, que fueron de más de 1.000. No tiene confianza en el gobierno, porque si hay mucha corrupción, entonces se pierden recursos del Estado y se dificulta el pago de la deuda. Por eso el fondo le dice, fréneme la corrupción. No estamos diciendo que el gobierno lo hará. Ya sabemos que es complicado para el gobierno, porque ellos están acumulando lo que mandan ahí, acumulando mucho y hay muchos indicios de corrupción para beneficiar al clan gobernante. Pero el fondo le ha puesto esa condición y le ha pedido que la Corte de Cuentas que audita al Estado sea independiente, que se emita una legislación para fortalecer la independencia. Eso es difícil, porque la Asamblea Legislativa es la que elige a los magistrados y magistradas de la Corte de Cuentas. Son del partido de gobierno. Entonces, también le pide que publique en un sitio web del gobierno los nombres y la nacionalidad de los beneficiarios de todas las adjudicaciones de contrato, de compra, junto con la información de su contrato. En otras palabras, diga a qué empresa usted está contratando, diga los montos, diga quiénes son los dueños, porque puede haber un negocio entre funcionarios del gobierno y empresarios que le venden al Estado, y ahí puede haber mucha corrupción. Lo otro que le dijo fue olvídese del Bitcoin. Ya quite eso de la ley de que es moneda de curso legal, deje de estar comprando Bitcoin con dinero público a partir de mayo
y diga ahí cómo que está la situación con eso. Publique los estados financieros de la billetera y ya olvídese del Bitcoin. No arriesgue fondos del Estado, porque si pierde, entonces no paga la deuda, se le dificulta. Y ya el gobierno tomó medidas ahí, algunas, de modificación de la ley sobre todo. En el caso de los fondos de pensión, le dijo, miren, ustedes le deben mucho dinero a las AFP, la deuda estaba en 5.071 millones cuando se fue Serén y hoy está en más de 10.500. Frene el endeudamiento con las AFP y páguele por esos fondos, porque el gobierno no le paga. Nada, desde el 23 hasta el 26 no le está pagando. Solo agarra dinero y ese dinero es de la gente que cotiza. Las AFP se lo prestan y no paga. Entonces, todas esas condiciones le está poniendo el Fondo Monetario para darle los 1.400 millones. Y si no cumple, no se lo da. Le dio ya, cuando inició el acuerdo, 113 millones. Y le seguirá haciendo desembolso en la medida que cumpla. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, el recorte presupuestario, la ley anticorrupción yo no creo que sirva de mucho. No están actuando por el lado de la entrega de la auditoría. Y modificaron la ley Bitcoin ahí para quitar que es una moneda de curso legal. Y dieron la información de la billetera digital y resulta que el gobierno ha perdido como 7 millones de dólares en el negocio de estar comprando y vendiendo Bitcoin. Eso es lo que se ha pactado y hay que ver cómo va a seguir el gobierno con esto. Ya César lo decía, este acuerdo implica la aplicación de medidas o recortes también. Y estos recortes, como ya lo hemos visto, se han venido dando desde mucho antes. Y hoy que ya se está concretizando este acuerdo, están en otra etapa en la que se está agudizando este tipo de medidas que obviamente afectan a las mayorías. Vamos a continuar hablando del tema y vamos a ampliarlo en la siguiente cápsula y luego regresamos con César. Desgranando palabras. Más deuda para pagar deuda. Círculo vicioso del gobierno. Uno de los rasgos principales del gobierno de Bukele es su elevado endeudamiento. A continuación se presentan algunos datos. En 2019, la deuda pública total era de 19.240 millones de dólares. En solo 5 años y 8 meses, el gobierno de Bukele la incrementó a 32.107 millones de dólares. Eso significa que Bukele aumentó la deuda en 12.867 millones de dólares. Esta cifra es enorme, supera el aumento de la deuda acumulada durante los 10 años de los gobiernos anteriores al de Bukele. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿en qué se ha gastado todo ese dinero obtenido mediante préstamos? El pueblo ni siquiera debería tener que preguntarlo, ya que es obligación del gobierno proporcionar esa información. Después de todo, ese dinero es una deuda que se pagará durante muchos años, es decir, una deuda que se cubrirá con los impuestos que paga la población. Lo más grave es que debido al tamaño de la deuda, el gobierno destinará una parte significativa de sus recursos al pago de estos préstamos, descuidando así gastos sociales esenciales como la salud y la educación. En resumen, el desorden financiero responsabilidad del gobierno terminará siendo pagado por el pueblo, que verá reducido su acceso a servicios básicos. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso. Gracias a usted por continuar con nosotros. César, después de haber conocido un poco más sobre el tema en la cápsula anterior, hablemos ahora de quiénes ganan y quiénes pierden con ese acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Con ese acuerdo pierden sobre todo los sectores de bajos ingresos y las capas medias del país. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno ya comenzó a recortar el presupuesto. Ha despedido, según se dice, 8.000 personas que trabajaban en diferentes instituciones del gobierno. Y son 11.000 las plazas que están por cerrar, solo en el 25. O sea que pueden venir más despidos todavía. A salud le quitaron 150 millones de dólares el presupuesto del ministerio. ¿Qué significa eso? Que los servicios de salud empeoran. Es el 11% de recorte del presupuesto. A 30 hospitales le quitaron dinero, le quitaron 54 millones de dólares. Tenemos aquí como la mitad de los hospitales que tienen menos dinero que el hospital de mascotas. Recorte tremendo a todos los hospitales prácticamente. Hay uno que le aumentaron un poco, que es el Hospital El Salvador. Bueno, le aumentaron creo que más de 10 millones, pero a los otros le recortaron 54. No le aumentaron el salario del personal que trabaja en salud y despidieron personal.
Entonces eso afecta la salud de la población porque están golpeando el Ministerio de Salud. Ya están cerrando equipos comunitarios de salud, ya están cerrando unidades de salud, hay escasez de medicina en los hospitales, es un desastre. Todo eso afecta a la población, sobre todo la de menos recursos. El recorte de educación también, 108 millones, eso significa que la calidad educativa baja, han despedido docentes, ya han cerrado 40 escuelas, entonces eso afecta a los sectores populares y a sectores medios que mandan también sus hijos a la escuela pública. Hay un retroceso en la educación tremenda. Este año ya han cerrado, creo que son 6 escuelas privadas, colegios privados, y están por cerrar más de 10 porque hay menos matrículas, como 40.000 niños y niñas menos en el sistema educativo privado, niños, jóvenes, porque bueno, las familias están golpeadas, entonces no mandan sus hijos a la escuela o lo pasan de la escuela privada a la pública. Parece que no están haciendo ni eso, porque se habla de una caída de la matrícula en el sistema público de 25.000 estudiantes y en el privado 40. Le han recortado agricultura, 60 y pico de millones, el 42% del presupuesto. Viene un daño a la agricultura, ahí están las familias campesinas golpeadas. También le han recortado al Ministerio de Vivienda, menos vivienda para los sectores populares, al Ministerio de Desarrollo Local, un desastre también ahí. Le han recortado a obra pública, creo que son más de 60 millones, y eso significa menos obra de infraestructura en un país lleno de cárcavas, de carreteras que están en mal estado, calles en mal estado. En fin, es unos recortes muy fuertes. Entonces, los sectores populares se ven afectados y la capa media, yo decía, porque los ricos siempre tienen capacidad de mantenerse bien, pero la mayoría de la población no es rica. Entonces, con peores servicios de salud, peores servicios de educación, daño a la agricultura, se está afectando a miles y miles de personas, cientos de miles de personas. Y si finalmente el gobierno decide poner impuestos, entonces va a golpear más, porque todo se pondría más caro. Eso todavía está pendiente, de si el gobierno va a actuar por ese lado. Bien, pero estos no son los últimos recortes. Me he centrado en los principales ministerios, como algunos de los principales, pero son muchos, son 15. Pero le aumentaron a la Fuerza Armada, a ese sí, 53 millones, y el gasto de propaganda del gobierno, porque Bukele necesita el apoyo militar y la propaganda para seguir engañando a la población. Ya sabemos para qué es eso. Y también le quitaron $1 millón a la empresa de agua ANDA, y hay una escasez de agua en el país y corte del servicio. Bueno, eso es tremendo. Entonces, estas medidas conducen a un deterioro mayor de las condiciones de vida de la población. Por el lado del desempleo, en un contexto en que todo está caro, y deterioro de los servicios sociales y de la inversión en obra pública y en la agricultura. Bueno, y sobre lo anterior, hay que recalcar que quienes salimos perdiendo en este acuerdo es la población, somos la mayoría, ya que este acuerdo también, o la forma en que el gobierno actúa y procede, lo hace a través de endeudamiento, y no cabe duda que la deuda va a crecer, César. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias si ese endeudamiento sigue creciendo así? Y también, ¿qué tendría que hacer el gobierno para ya no endeudarse tanto? Con esto vamos a ir cerrando este espacio. Efectivamente, como tú dices, la deuda seguirá creciendo porque el Fondo Monetario Internacional le va a prestar al gobierno 1.400 millones. No todos este año, pero le va a dar importantes desembolsos este año. Pero también ese acuerdo habilita un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica de 646 millones que recibiría el gobierno para supuestamente proyectos de infraestructura, y 465 millones de la Corporación Andina de Fomento para el aeropuerto o el cable subterráneo, que se supone que arrancan este año. Entonces van a entrar ahí 2.511 millones. Y además, ya se sabe que el gobierno sigue agarrando dinero de los fondos de pensiones. Ya en enero agarró 46 millones. Se mantiene ese ritmo, en 11 meses son más de 500 millones. Solo con ese ritmo de 46, pero puedes aumentar la cantidad de dinero que agarra. El año pasado agarró más de 1.000 millones de dólares. Entonces, el año va a cerrar con más deuda. Eso es lo que va a ocurrir. Una economía que va a tener una contracción en el sentido de que
Habrá menos inversión, menos movimiento económico, pérdida de empleo, deterioro de los servicios, pero la deuda crece, porque el Fondo Monetario garantiza que el gobierno pague, pero pide prestado una cantidad mayor todavía. Entonces, lo que debería ser un gobierno decente, pero este gobierno no es decente, un gobierno al servicio del pueblo, es aumentar su recaudación quitándole dinero a los ricos, los millonarios del país, a los que tienen casas de lujo, ranchos en la playa, empresas con altas ganancias, ponerle impuesto a todo eso y conseguir dinero e invertir en el pueblo. Eso no sube los precios de nada. No estoy hablando de subirle impuestos al consumo, al IVA, eso no, sino a las altas rentas. Segundo, reducir el gasto militar. Tercero, reducir o eliminar el gasto de propaganda. El gobierno no necesita gastar en propaganda. Bukele con su Twitter comunica y con su cadena de televisión cuando las hace. Reducir los gastos de lujo, de viaje, de los altos funcionarios, los salarios de lujo en el Estado. Eso es lo que tiene que hacer. Conseguir dinero y reducir el gasto que no sirve para nada. E invertir más en la población. Eso le puede permitir frenar el endeudamiento y mejorar las condiciones de vida de la población. Invertir más en agricultura, en salud, en educación, en obras públicas, etc. ¿Cómo es posible que un gobierno le quite 54 millones a 30 hospitales y le aumente 53 millones a los militares? Menos dinero para los hospitales y más para los militares. Es totalmente al revés de lo que debería hacerse. Pero bueno, yo de este gobierno no espero una orientación de su política en el sentido de querer beneficiar a los sectores de bajos ingresos, a los sectores medios y de afectar a los multimillonarios, quitándole un poco más de recursos, que eso no los haría ellos pobres ni mucho menos, seguirían siendo multimillonarios. No espero eso, porque este gobierno está integrado por empresarios. La familia que gobierna es dueña de muchísimas empresas, es parte de todos esos grupos económicos. No tiene el poder de los oligarcas tradicionales, pero hacia eso se encamina. Entonces un gobierno empresarial, de un clan empresarial, al servicio de la gran empresa, no va a tomar esta medida que yo estoy diciendo. Pero esas son las medidas que debe exigir el pueblo. Y con mucha presión del pueblo se podrían lograr algunas cosas. O pasarle la cuenta al gobierno si no hace lo que el pueblo le dice que debe hacer. Bueno, estas son mis apreciaciones sobre este punto. Bueno, vamos a ir finalizando este espacio. César, gracias por siempre estar con nosotros, hablando sobre esos temas, como lo digo muchas veces, temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. Antes de finalizar, vamos al grano. Quiero invitarles a ustedes, amigas y amigos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este programa, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.